Bueno, buenas tardes a todas y todos. El acostumbrado reconocimiento a la Asociación Argentina de Salud por habernos invitado, consensue de que tenemos que agradecer, que todos tenemos que agradecer. No, la verdad, este está siendo un congreso excelente, estuvo desde ayer, otros días, así que puedo dar fe. Bueno, pero sin más preámbulo, yo soy Víctor Pinchazán, soy elegido por la, no sé por qué poderes de terrenales o extraterrenales han puesto como el presidente de esta mesa, que es un gusto enorme por parte de yo me comentaba antes de presentar cuatro ponentes, perseguir el orden que está puesto en el programa, pero ya lo mismo, la verdad, ni siquiera sé exactamente los temas específicos de cada uno de los ponentes, como para decir cuál sería el más conveniente primero, después o tercero. Así que voy a presentar a los cuatro ponentes de una vez, y después iremos por el orden. Sofía Montenegro es politóloga, coordinadora del programa de vacunas y desigualdades de Oxfam, Victoria Perdido, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en comunicación de género y sexualidad. Acá le voy a preguntar a Cata, que es pero que es buenísimo. Siempre tiempo para desarrollarse. Entonces, el libro de Atacar es el tiempo de trabajo de sexualidades. Alicia Gutiérrez es socióloga, coordinadora del área de advocacy. No. Advocacy e incidencia política de la FUSA. De atención de salud integral de jóvenes y adolescentes. Muy bien, esa es Alicia Gutiérrez. Hernán Mancera es doctor en Sociología y Demografía, director del Centro de Estudio de Población, CENEP, e investigador de población. Bueno, entonces vamos a empezar sin más preámbulo con Sofía Montenegro. Por favor, tengan la palabra y les recuerdo que son 10 minutos estimados. Muchas gracias. ¿Se me escuchan bien? Sí, perfecto. Pues agradecer plenamente pues la invitación a todos los presentes por acompañarnos en esta mesa que queremos discutir pues el rol de la incidencia en el acceso a medicamentos, y también pues agradecer que ya sabemos que es un poquito tarde, el cafecito ya hace falta, pero vamos a tratar de mantener una discusión plena. Yo vengo a hablarles de lo que aquí les aparece proyectado, que es una alianza que se llama Vacunas para la Gente. Es una alianza global que ahora cuenta con más de 120 organizaciones de todas partes del mundo que se unieron durante la pandemia en el 2022 para poder combatir lo que estábamos presenciando, que fue el acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos y la falta de acceso a las vacunas de parte de los países de ingresos medios y bajos. En ese contexto, pues el movimiento nace muy, diría, espontáneamente, pero fue sumando muchas organizaciones, premios Nobel de la Economía y de la Paz, líderes de todas partes del mundo,
y fue creciendo de una forma, diría, orgánica, de un sentir que teníamos pues la mayoría de las personas lo que estábamos viendo de la pandemia. Bueno, y el año pasado pues formamos el capítulo latinoamericano y por eso Vacunas para la Gente, en donde pues seguimos creciendo, sumando, ahorita somos más de 47 organizaciones de Latinoamérica y con una visión pues de también incorporar nuestras perspectivas al movimiento global, que son distintas y diversas, incluso dentro de América Latina. Me dieron el control y yo ya quería pues apachar la computadora. Bueno, ahí va. Y justo por eso les aparece la imagen, ¿verdad? Somos el capítulo latinoamericano, como ya mencioné. Aquí pues unas fotos o fotografías que nos pareció importante mostrarles de un poco lo que fue el encuentro de Brasil que se tuvo entre Vacunas para la Gente, pero también movimientos de justicia climática en Río este año, en donde fue el primer encuentro que tuvimos presencial, porque estuvimos como zombies, le llamamos, ¿verdad? Todos muy adictos al Zoom. Y pues este fue un espacio de vernos las caras, conocernos, también pues discutir cuáles eran estas diferencias. Y bueno, ¿por dónde va Vacunas para la Gente o People's Vaccine Alliance? Contarles que también pues ha habido pues una reflexión de hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos y creo que pues aquí Erika Dueñas estaba en otra mesa con también mi colega Natalia, hablando de pues el tratado de las pandemias que se está discutiendo en la Organización Mundial de la Salud, la importancia de estas discusiones y los momentos de incidencia que puede tener las sociedades, las organizaciones de sociedad civil. Y este es uno de los grandes temas que tenemos como coalición. Queríamos también enfatizar que si bien en medio de las campañas de vacunación vimos una intención de parte de los gobiernos de aumentar sus esfuerzos para equiparar, digamos, a sus sistemas nacionales de salud, pues esto fue realmente solo algo muy de momento, porque pues los gobiernos ya han girado hacia reducción de la inversión pública de sus sistemas nacionales de salud. También pues hay una tendencia a la austeridad, esto es otra publicación de Oxfam, donde hemos visto que la tendencia a la austeridad puede ser un problema y una tendencia en América Latina. Y en ese contexto pues también una de las cosas que queremos promover también es la idea de fortalecer la capacidad para impulsar tecnología sanitaria. ¿Qué requerimos? ¿Cómo podemos también fortalecer las iniciativas que se tienen para poder producir estas tecnologías en la región? Esa es una de las muchas demandas, no es la única, como les decía, en este marco de preparación, prevención y respuesta ante pandemias, pues hay varias de otras iniciativas. Y antes de pasar al videíto, quería mencionar, pero tal vez no está aquí, solo quiero volver a la imagen que les mencioné de Río. Aquí pues también en parte se eligió hacer este encuentro en Brasil porque fuimos a apoyar y a generar solidaridad con lo que es el laboratorio de Fiocruz, que pues está haciendo una tarea o al menos una lucha importante en lo que es tratar de fabricar vacunas desde la inversión pública, porque Fiocruz está asociada a el Ministerio de Salud en Brasil y cuenta con recursos y financiamiento por parte de las entidades estatales, pero además pues ya generó lo que podría ser una vacuna contra la COVID. Si no estoy mal, fueron 200.000 millones de vacunas de dosis, que se generaron a raíz de esta capacidad que tiene pues este laboratorio. Y en ese marco pues hay
problemas dentro de Fiocruz que imposibilitan que sigan avanzando en su producción, que precisamente es lo que mencionaban en algunas mesas, es el sistema de patentes. Y ahí es donde sociedad civil todavía podemos incidir, mejorar, hacer acciones en conjunto. Y creo que también la importancia de tener pues alianzas latinoamericanas, ver esas realidades tan distintas y acuerpar un poco lo que podrían ser esas iniciativas. Solo mencionar, y aquí voy terminando, que Fiocruz también pertenece, es uno de los 2 laboratorios en América Latina que son parte del programa para la transferencia de tecnologías sanitarias para la COVID-19 del Medicine Patent Pool, que también es proyecto de la OMS. Tenemos 2 de las 15 que existen, que están participando en este programa, que están en Latinoamérica. Y Fiocruz, como mencionaba, la otra es Synergion Biotech en Argentina. Es la segunda que pues participa en el programa. Lo que nos pone, o por lo menos nos hace reflexionar sobre el papel que tienen los países con mejores capacidades de producción para poder apoyar y generar un mercado interno en relación regional que pueda abastecer a nuestros países. ¿Qué rol queremos tener? ¿Cómo queremos incidir? ¿Cómo queremos participar? Son algunas de las preguntas. Y bueno, lo dejo aquí, hay un videito muy cortito, no sé si podemos pasar a eso, porque creo que hay que conectar el sonido, pero si no, pues lo podemos poner más adelante. Gracias. ¿No está el técnico o no? Muchas gracias. Van a poner el video, mejor. No necesitamos al técnico entonces. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Gracias. Pero sí, yo creo que pasemos porque ya lo vimos. Sí, Víctor. ¿No pasa? Eso no es parte del tuyo. El sonido. Pues le dicen que no sé. Sí, sí, sí. Yo tampoco. Dependemos de ti, Sofía, para que nos digas qué hacemos. Bueno, sí, entonces no pasas el video. No vamos a pasar el video. O mejor dicho, el video no quiere pasar. Bueno, entonces, muchas gracias, Sofía. Vamos a seguir entonces con Victoria Pedrido. Eso. ¿Querés este?
¿Se escucha bien? Sí, ahí va. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y agradecer este espacio y esta mesa, poder compartir con estas compañeros, esta conversa, más que nada, ¿no? Porque la idea es que sea un poco también en ese sentido y eso me parece que es positivo. Yo mientras pensaba un poco que iba a compartir con ustedes sobre el tema del rol de la incidencia de sociedad civil en el acceso, y lo pensaba no solamente en términos de acceso a los medicamentos, discúlpenme, tengo unas así como unas derivas, sino el acceso a la salud, ¿sí? En términos de insumos, de prestaciones, de atención en general. Mientras lo tenía eso en mi mente, me asaltaban en mi cabeza algunas preocupaciones, ¿no? Y como quería despejarlas y volvía. Entonces decidí que las iba a traer a las preocupaciones para compartirlas con ustedes. Espero no amargarles la tarde, pero vamos a compartir desde ese lado. Por un lado, me gustaría empezar por algo que puede ser quizás a veces una verdad de perogrullo, pero no viene mal poder hacer un recordatorio sobre eso. Y es que es interesante pensar en la incidencia política desde la sociedad civil, no solamente como la incidencia para un cambio normativo, que muchas veces tiene que ver con el acceso a medicamentos concretamente, sino también en la incidencia en términos de cambios y de transformaciones sociales, ¿no? Y cuando pienso en esto, pienso en la incidencia política no solamente como un cambio normativo, que no es menor lograr un cambio normativo a través de la incidencia política de sociedad civil, sí pienso que muchas veces el éxito del trabajo de incidencia por parte de las organizaciones de sociedad civil ha tenido que ver primero con un trabajo muy profundo y muy fuerte de incidencia a nivel social y cultural, ¿sí? O sea, de deconstrucción de procesos, de mitos, de formas de pensar, de idearios que venimos como arrastrando, por más que nos creamos un poco más modernos, menos modernos, más actualizados o no, pero que en general están muy asentados. Entonces, y esto lo digo sobre todo porque todavía en las organizaciones que son financiadoras, ¿sí? Y donantes de proyectos que sostienen el trabajo de la sociedad civil, hay una idea de la incidencia política para el cambio normativo. Y si ese cambio normativo no tiene en las bases un sostenimiento, ¿sí? Y de alguna manera, voy a utilizar una palabra capaz un poco remanida, pero un empoderamiento por parte de la sociedad, ¿sí? Para poder exigir, ¿sí? Ese acceso justamente, es probable que por más que haya un cambio en las normas, una ampliación de las leyes, una profundización en el corpus o en el plexo jurídico, no se pueda sostener de la misma manera que cuando se crean las condiciones de apropiación por parte de la sociedad, ¿sí? En términos de incidencia, que además de lo que dotan, ¿sí? A los grupos sociales, a las personas, sean organizadas o sean de manera independiente, es de la socialización o de la apropiación de los mecanismos de exigibilidad, ¿sí? De ese derecho al acceso. Y me parece algo como importante para remarcar, porque justamente los mecanismos de exigibilidad, así como la universalidad, la participación, la justiciabilidad, la interdependencia y demás, son características justamente de las políticas con perspectivas de derechos humanos. Entonces, poder también fortalecer, ¿sí? a las sociedades en el conocimiento de sus mecanismos de exigibilidad tiene que ver con una apropiación de esas cuestiones por las que estamos luchando o por las que estamos incidiendo, que tienen que ver con el acceso a los medicamentos, por supuesto, pero con el acceso sobre todo al derecho de la salud en sentido amplio y en sentido específico, ¿sí? Con algunas cuestiones determinadas. Estoy pensando en los derechos de la población LGBT, el derecho al aborto, los derechos que en general atraviesan la agenda de sexualidades y géneros, que es una agenda que, ¿no? Está siendo como un poco incómoda para muchos sectores y está siendo bastante atacada. Entonces, me interesaba traer eso sobre todo. Y además, cuando se crean mecanismos de exigibilidad, cuando las personas nos podemos apropiar de cuáles son esos mecanismos de exigibilidad o también poner a prueba la imaginación política para crear otras estrategias de exigibilidad,
Algo que sucede y que es interesante es que también hay un monitoreo de las políticas del Estado, ¿sí? Hay un monitoreo de cómo se implementan, hay una posibilidad de monitoreo social de esas políticas, sus alcances, los desafíos que presentan y también formas o modalidades o posibilidades, potencialidades de mejorarlas. Eso por un lado. Después pensaba en que el rol de la sociedad civil en estos términos no es solamente laborioso en relación a lograr el acceso, sino también en poder sostenerlo. ¿Qué tiene que ver con esto? Fortalecerlo, defenderlo. Hoy estamos, creo que en un contexto político global, regional, incluso nacional, en donde no solamente pensamos en ir por más, ¿sí?, sino también defender lo que hemos logrado, porque ya sabemos que nada está escrito en piedra de hoy para siempre, más allá de que haya condiciones de lucha que sí nos han, digamos, atravesado y las tenemos mucho más apropiadas, socializadas, compartidas, difundidas, luchadas, ¿sí? En relación a esto, algo que otra preocupación que les traía y que quería compartir más que traérselas y que seguramente debe pasar por la cabeza de varios de ustedes, es que se evidencia mayor, sobre todo en el término de sostener el derecho a la salud y las políticas de acceso a la salud, se ha evidenciado un trabajo de muchos años últimamente, sobre todo en términos de políticas identitarias, ¿sí?, de poblaciones específicas. Hablo de la política de identidad como política de representación. ¿Estoy denostando esto? No, de ninguna manera. Es un poco incómodo lo que traigo porque es como, bueno, ¿y ahora cómo debería ser si entonces no estamos o se están cuestionando las políticas de identidad? No, no es eso, sino que lo que considero en realidad es que en términos de incidencia política, las estrategias en términos de identidad o de representación de ciertos grupos, ¿sí?, y estoy hablando de vuelta, las mujeres, los grupos LGBT, los movimientos trans y demás, han sido muy poderosos en el término de visibilización y de conquista de derechos, y hay un momento en que cuando esos derechos son logrados, para defenderlos, como están interconectados con otros, es necesario que hagamos un esfuerzo por el establecimiento de alianzas, ¿sí?, entre otras, no poblaciones solamente, sino entre otras temáticas, sino queda como segmentado. Y es como muy parecido a cómo se segmenta y se fragmenta también la política pública, ¿no? Esto es para esto es para lo otro, esto es para... Lo que no quiere decir que no haya objetivos específicos en las políticas públicas determinadas, porque tienen una agenda temática, concreta y demás, sino que es mucho más potente o al menos desafiante poder establecer alianzas interconectadas con otras demandas y además entender cómo esos derechos, en este caso podrían ser los derechos sexuales y reproductivos, se interconectan con otros derechos y no son un constructo que tiene fronteras infranqueables, ¿no?, sino que están obviamente en dependencia y en relación con otros derechos. Por eso hay también tensiones con eso y por eso también los grupos que se oponen a eso utilizan esas tensiones y esas fisuras para poder entrar y fortalecer sus oposiciones. Entonces, a lo que voy es como, cuando pienso en alianzas, no pienso de unir una lista de reclamos individuales, sino poder salir como de esas, de alguna manera, camisas de fuerza en las que a veces nos quedamos como atrapades, ¿sí?, para poder sí interesarnos, estudiar, compartir, articular y realmente empaparnos de cuáles son las demandas de otros pueblos, ¿sí?, de otras culturas, de otros sectores que incluso luchan por los mismos derechos en términos de estrategia, ¿sí?, en términos de demanda, en términos de cuáles son esas necesidades que se priorizan y demás. Vuelvo, no tiene que ver con denostar a las cuestiones de la identidad ni a las políticas identitarias, sino más bien con estrategias que sean de ampliar. Porque del otro lado tenemos una fuerte contraofensiva que además sí sabe establecer alianzas potentes y que trascienden fronteras, grupos económicos, nacionalidades y demás, que pueden aunar esas agendas. Y en ese sentido,
digamos, conectado con esto y que también puede ser incómodo pensarlo así, pero justamente pensaba en el tema de las políticas de alianzas, sí, o las estrategias de alianzas, porque estamos asistiendo sobre todo a un escenario político global que nos devuelve todo el tiempo la lógica del régimen neoliberal, ¿no? Que con mucha astucia lo que hace es saber ejercer una mascarada, digamos, plantearnos una mascarada progresista, vamos a hacer muchas comillas a eso, y que enfatizan, digamos, estrategias o que enfatizan políticas que se asientan en un sistema que es económicamente expropiador, que al mismo tiempo difunde un etos de reconocimiento, ¿sí?, a determinadas poblaciones. Un etos de reconocimiento que es superficial, que es igualitario en términos de la igualdad entre iguales, ¿sí?, y que además por un lado opera con retóricas de la diversidad y la igualdad y por el otro lado deprime las condiciones de vida de esas personas a las que supuestamente reconoce sus reclamos. Entonces, esto de lo que llamamos comúnmente pinkwashing está muy presente. Y no solamente en las gestiones o los grupos, sectores partidarios que son más claros, sino también en una opacidad, ¿no?, en términos de políticas, de gestiones de Estado y demás, y que inclusive conviven con otras que no apuntan a eso y que sí apuntan a una ampliación más genuina, más participativa, más articuladora en términos de derechos. Y esto me lleva a plantear otras cuestiones que tienen que ver con la autonomía, ¿no? O sea, este tipo de modelo de neoliberalismo progresista conecta con una racionalidad ciertamente perversa sobre el concepto de autonomía. Por un lado, digamos, impone un ideal moral al mismo tiempo que un ideal moral de la autosuficiencia, ¿no?, muy meritocrático, ¿no?, como si vos querés podés, ¿no?, como si se quiere se puede, sin ningún tipo de reflexión sobre las condiciones o las posiciones desde cuál se parte para lograr esa autonomía. Entendiendo que la autonomía se construye en las relaciones también, no es como que surge en el vacío, ¿no? Uno es autónomo porque es en soledad, no, se construye en los vínculos también y justamente se construye en términos de acceso en las relaciones con el Estado y con otros actores que son los que están de alguna manera mediando, regulando ese acceso de una u otra manera con sus propios intereses y posibilidades. Entonces, por un lado, este ideal moral, ¿sí?, de la autosuficiencia, al mismo tiempo que desde el poder se destruye o al menos se precariza, para no ser tan fatalista y no amargarles tanto la tarde, pero sí que precariza esas mismas vidas a las que les dice que tienen el derecho a decidir y demás, que está bien, pero si no se crean las condiciones materiales para que se pueda ejercer ese derecho a decidir, es muy difícil decidir, ¿no?, sin nada más que una cantidad de opciones a las cuales me puedo acercar si tengo las condiciones individuales y la autosuficiencia para hacerlo. Y justamente con esto que venimos, con lo de las políticas de la entidad, con la autonomía, con la mascarada pinkwashing y demás, pensaba... Quedan 2 minutos. Bien, ya termino. Pensaba en dos cosas. Por un lado, en algo que vemos en los circuitos más democráticos, o sea, más democráticos, que se pretenden muy democráticos, en donde se sigue defendiendo los derechos de las mujeres y demás, pero cuando hay algunas políticas que se ven como excesos a esos derechos o que pueden opacar esos derechos o que se pueden interponer en esos derechos como los derechos de las personas trans, hay como una resistencia a eso, ¿no?, como si fuera a pasarse de rosca o como si fuera a plantear una agenda de nuevos privilegiados. Y termino con esto. Para poder atravesar esto, me parece que, considero al menos, y ustedes dirán si están de acuerdo o no, y es charlable, por supuesto, y debatible, hay una fuerte tendencia a pensar que popularizar en términos de incidencia los conocimientos, los aprendizajes y demás, muchas veces es pelearse con el ámbito académico o con los ámbitos de estudios y demás. Una suerte de antiintelectualismo que muy lejos de robustecer las estrategias de incidencia, de alguna manera lo que hacen es, digamos, poner en valor, de alguna manera, cierta mediocridad como algo heroico, ¿sí? O sea, no lo hace explícitamente, pero sí mediocriza los espacios críticos.
Y tenemos que volver a reivindicar el pensamiento crítico y poder pensarnos, y pensarnos también en nuestros prejuicios académicos y demás, pero no separar lo que son las militancias, los activismos, la incidencia que se hace desde los sectores populares como si fueran ajenos a lo que se puede producir desde los sectores académicos. De hecho, es necesario que siempre haya un entrecruzamiento y que desde los sectores populares también se produzca todo el tiempo, inclusive conocimiento académico, porque si no, una de las cosas que suele pasar y que sigue pasando, a pesar de las narrativas de derechos, es que haya un desplazamiento de los sujetos de derechos para ser solamente objetos de los discursos de derechos. Eso nada más. Muchas gracias, Victoria. Vamos a seguir con Alicia. ¿Yo? Sí, vos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento, a este congreso. Y muchísimas gracias a Victoria. Victoria me puso, pero totalmente sobre la mesa el tema. O sea, casi que me robó el tema, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero no, lo interesante era que yo la iba escuchando, que de alguna manera dio el contexto más estructural de algunas cuestiones que yo quería plantear. Y algunas cuestiones de las que quería plantear, y quizás voy a leer un poquito, yo soy profesora y hablo sin parar y me voy a pasar los 10 minutos. Entonces, bueno, por ahí voy a leer un poquito para estar más acotada al tiempo. Una de las cuestiones, digamos, que yo quería plantear justamente en esta idea de pensar estrategias de articulación de la sociedad civil para la construcción de la legitimidad y la representación, esta cuestión de que eso supone una multiplicidad de miradas posibles y la consideración de todas las potencialidades, o sea, de los facilitadores y todos los obstáculos que nos encontramos justamente en el camino del acceso a la salud. Y yo prefiero hablar de salud integral, como creo que la gran mayoría aquí, porque también supone, salud también supone hablar de derechos, pero salud integral supone directamente hablar de derechos humanos sin ninguna duda. Yo me voy a referir un poco más específicamente a algo que parece sumamente sencillo, pero que después, operativizándose en la incidencia, no resulta tan fácil, ¿no? Y es que realmente tratar de mirar la relación entre las organizaciones de la sociedad civil, entre sí y entre ellas y el Estado. Quiero decir, cómo funcionan las organizaciones de la sociedad civil, que parecen un invento de toda la vida, y no es así, es un invento histórico, ahora vamos a ver un poquito, y cómo además funcionan esas organizaciones en el diálogo con el Estado, que parece algo sumamente sencillo y es algo profundamente complejo realmente. ¿Por qué? Porque ese diálogo está matizado de profundas diferencias por varias razones. Muchas las enunció Victoria muy bien, pero básicamente por pertenencias políticas y epistemológicas y teóricas profundamente diversas, ¿no? O sea, la incidencia y la relación tiene algunas reglas clave que quienes nos dedicamos a esto algo conocemos, pero también están atravesadas de azares, sorpresas y cambios en la marcha que hay que saber operar sobre esas condiciones. Entonces, en primer lugar, yo iría por el lado de las organizaciones de la sociedad civil. Ustedes seguramente saben que es un producto que se genera en la región, que se intensificó en los años 90, no casualmente con la implementación más intensiva y más intensa de los modelos neoliberales, que supusieron un discurso, ya sabemos que no fue verdad, totalmente, un discurso de sustracción de los estados, ¿no? Ahí hay una autora muy conocida que es muy interesante si alguna vez tienen ganas de leerla, que se llama Sonia Álvarez, es una brasilera pero que trabaja en California, y ella justamente planteó que a partir de la década del 80, con los procesos de supuesta o verdadera, no sé, democratización, implementación de estos modelos neoliberales, aparece algo así como un retiro del Estado de una serie de funciones y la aparición de un formato o de una forma que podemos decir jurídica, legal, política o lo que fuera, que eran las ONGs. A lo cual ella llama el proceso de ONGización, y en un momento dado, bastante irónicamente, le llama las organizaciones neogubernamentales. O sea que de alguna manera
Recuerden que son los tiempos de los organismos multilaterales que daban dinero, básicamente el Banco Mundial, la aparición ahí de la perspectiva de género, esa especie no sé, de concepto exótico que no se sabe ni muy bien qué quiere decir, porque nada tiene que ver con el género, por supuesto, pero Sonia Álvarez en eso es muy, muy clara y que va a plantear justamente que esas formas de neogubernamentales o de ONGización es el modelo que van a adoptar en esos años los movimientos sociales para organizarse, pero no solo para organizarse, sino para trabajar con el Estado, para trabajar con recursos del Estado y para dialogar en los términos que se planteaban desde el Estado. Me parece que ahí surgió dentro de, por ejemplo, la teoría feminista, unos debates enormes entre institucionalistas y autónomas, que tenía que ver, bueno, estas mujeres que tenían el know-how, entonces eran contratadas con salarios importantes, con el 1 a 1 eran salarios importantes y no era un diálogo que se llevaba al movimiento. En tanto las autonomistas planteaban, bueno, no va por ahí la lucha política de nuestras necesidades y nuestras demandas, ¿no? De todos modos, lo que queda claro es que los movimientos estaban participando de alguna manera en un proceso de gestión pública o de un proceso de gestión, de gestión estatal. Este me parece un punto muy importante porque creo que no hay que perderlo de vista, no creo que hay que negarlo, pero creo que hay que repensarlo desde otras coordenadas, como me parece que en estos últimos años se está intentando pensar, ¿no? Volviendo, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil, me parece que sí las ONG pusieron algún grado de tensión. Digamos, acá vemos varios que trabajamos en ONGs, o sea que algún grado de tensión en esta idea de que una sola dimensión era la significativa, o sea, la dimensión de clase, ¿no? Que esto era un tema fuerte en las organizaciones político-partidarias, sino que la acción política podía ser explicada, pensada y analizada desde otras múltiples manifestaciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces ahí sí se empezó a poner en evidencia, yo diría, fines de los 90, 2000, estoy hablando de la región, ¿no? El caso argentino tiene algunos desfasajes, nuestra crisis del 2001, nuestras continuas crisis, digamos, van poniendo como algunos otros ejes, pero lo que sí estaba claro es que aparece desde el discurso de las organizaciones de la sociedad civil otras dimensiones explicativas de la acción política, ¿no? Y que pusieron en evidencia diversas formas que adopta la subordinación. Y esto me parece interesante porque parece casi como un avance de lo que hoy es, digamos, parece muy novedoso, que se llama la interseccionalidad, o sea, cómo hablar, y supongo que ustedes que son profesionales de la salud, cómo abordar la problemática desde la dimensión de clase, desde la dimensión generacional, desde la dimensión de raza, de etnia, y todos estos temas que vienen desde los años 70 en el mundo del norte, pero que también las ONG de alguna manera y los movimientos sociales en general lo pusieron arriba de la mesa hace ya muchos años, más allá de que se le haya escuchado o no. Algo sí se escuchó de la dimensión de género, justamente, que fue una larga lucha del movimiento de mujeres introducir, digamos, esa dimensión que apareció en un montón de legislaciones y de cuestiones. Eso por un lado en relación a las organizaciones de la sociedad civil. En relación, me parece, a lo que tiene que ver con el Estado. Creo que teóricamente ya es bien conocido, digamos, cómo es que se plantean las políticas públicas o las políticas sociales, digamos, desde el pensar la propuesta, desde el armar la propuesta, desde escribir el proyecto, desde aplicar el proyecto y desde evaluar. Sabemos que tienen que participar las personas a las cuales va dedicada, lo que se dice comúnmente los beneficiarios. Eso se nota mucho en los jóvenes, cómo están desaparecidos o han estado históricamente desaparecidos de la formulación, el desarrollo y sobre todo la evaluación
de las políticas públicas. Ese me parece que es un tema muy importante para retomarlo y repensar otras lógicas desde el Estado que incluyan efectivamente a la población que puede estar más, menos organizadas o en ONG o en movimientos sociales autónomos, independientes, que no tienen ninguna figura jurídica, digamos, como una figura de ONG. De todos modos, digamos, me parece que un dato que es importante es tener muy en claro que hay un actor social ahí que se llama el Estado, que es clave tenerlo presente. No digo en los términos, por lo menos yo personalmente, en los términos en los cuales se lo pensaba y se lo tenía presente en los 90, básicamente, en los periodos de ONGización, pero sí que es necesario establecer algún tipo de diálogo con el Estado. Y me parece que lo que sí hay que tener en claro es no solo que son funciones radicalmente distintas y que entonces hay que ver cómo se produce lo que Victoria bien decía, articulaciones, sino que así como el Estado debe considerar y pensar y ver a aquellos actores sociales que están en juego, los actores sociales deben saber que tienen que dialogar con el Estado preservando su autonomía. Y ahí tenemos problemas graves y problemas serios y problemas que sabemos que se traducen en las cuestiones políticas, que es, por poner un nombre, y no vamos a entrar en esos detalles, el funcionariado. Que a veces el funcionariado son personas que justamente por el expertise salen de los propios movimientos. Los otros días estaba en una reunión en Cancillería por la Asamblea General de la OEA, y había una persona pobre que no sabía qué hacer porque es funcionaria, pero a su vez de los movimientos sociales. Entonces cada 5 minutos hablaba desde un lugar distinto. Bueno, me parece que esas son cuestiones que hay que ir afinando, que creo que hemos logrado cambios y que hay que tener claro, y desde el Estado y las políticas y los funcionarios deben tener claro que lo que un movimiento social o una ONG plantea, lo debe plantear desde lugares de autonomía y no desde lugares de ataque. Y voy a contar un ejemplito, si me queda tiempo, y con eso cierro. Yo yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires, soy socióloga y hoy es el Día de los Sociólogos, así que nos felicito. Y además dirijo el área que decía advocacy, que yo no estoy de acuerdo con ese término porque es totalmente del norte, yo lo llamo incidencia política, pero la institución lo tiene puesto así, como advocacy, yo le agregué el incidencia política. Nosotros hicimos un trabajo muy rico realmente con 7 localidades de la provincia de Buenos Aires, donde aplicamos un monitoreo social para chequear la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ese trabajo lo hicieron las organizaciones sociales del lugar, no lo hizo gente de afuera. Yo no estoy para nada de acuerdo que vayamos de afuera a hacer esa tarea. Sí, lo que hicimos fue colaborar y ayudar en el armado de las herramientas, porque hay problemas respecto de los saberes, de los conocimientos y demás, que creo que hay que redistribuírselos porque en las localidades tienen otros saberes y otros conocimientos que nosotros no tenemos. Entonces, esa conjunción es riquísima. Y trabajamos conjuntamente con las herramientas, con la capacitación de las monitoreantes, y se lanzó los monitoreos. Se hicieron 7 monitoreos para ver si se aplicaba o no la ley. Porque ustedes saben, yo pertenezco además a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en este momento una tarea clave es la implementación, que tiene muchos puntos, que no es solo capacitación de profesionales o acceso a insumos. Ya estoy, ¿no? Sí, ya termino. Acceso a insumos. El asunto es que en este monitoreo surge una localidad donde el director del hospital dice claramente: yo no voy a aplicar la ley. Eso sale en el monitoreo y nosotros, parte de nuestra tarea es después mostrarle a las autoridades lo que sale. Una autoridad se enojó un poco, porque dijo: ¿cómo? Si estamos funcionando re bien, estamos haciendo... Bueno, te lo venimos y te lo contamos para que lo sepas y para que además vos puedas hacer una acción que te pone en la gloria, tal cual. Salió en todos los medios, independientemente de nosotros, y lo que hizo esta autoridad, muy bien hecho, fue y obligó y armó el equipo y demás para que pudiera funcionar. Eso es lo que yo llamo un diálogo con autonomía y que realmente tenga la posibilidad de tener una sinergia donde nadie se enoje y nadie se ofenda, sino que podamos usar lo mejor de cada uno. Esto era lo que más o menos quería contar, y una tarea larguísima de todos los movimientos sociales, no solo del feminismo, de los feminismos,
y de todos los campos temáticos de los cuales estamos dialogando, que no tienen que ver solo con la cuestión de la legislación. Gracias. Bueno, ahora le pedimos a Hernán que intervenga, eso, que ponga orden. Ahí va, Ahí se... Estamos, ¿no? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Ahí va. Bien, bueno, gracias por la invitación. También es un gusto compartir la mesa con colegas que nos vimos en otras oportunidades y en otros momentos históricos y lugares. Está bueno encontrarnos acá. Y nada, una aclaración, me invitaron a hablar en esta mesa sobre el rol de incidencia de la sociedad civil para garantizar el acceso. Yo soy principalmente investigador social. He trabajado mucho tiempo en cuestiones relacionadas con VIH y supongo que mi invitación pasaba por ese lado, entonces ¿qué puedo aportar desde ahí, no? Y era interesante justo lo que planteaban las colegas en la mesa, porque iba por los mismos ejes, ¿no? Pensé que iba a ser como más difícil introducir estos temas, pero resulta que estamos con discusiones, digamos, en la misma sintonía. Tenía para plantear algunas cositas nomás, no va a ser muy largo, no preparé PowerPoint, pero porque eran algunos puntos. Hoy no traje datos, soy demógrafo también, en general presento datos, pero hoy estoy más con conceptos, ¿no? La cuestión de la accesibilidad a la medicación, que era el nombre de la mesa, y como dijo Victoria, pensemos accesibilidad a la salud, ¿no? En general, pensemos en derechos al acceso a la salud, como decía también recién Alicia, ¿no? Pensemos en derechos humanos al acceso a la salud. La cuestión de todo lo que fue la movilización de la sociedad, de las comunidades en lo que es el VIH, es significativo y es especial, ¿no? No nos vamos a poner a contar toda la historia del trabajo que la sociedad civil, en ese momento sociedad civil, llamémoslo así, después lo problematizamos un poco, hizo para que tanto el Estado como los programas de salud dieran una respuesta, ¿no? Tanto de acceso a tratamientos como posteriormente de acceso a medicación y como también en las cuestiones de las legislaciones, ¿no? Digamos, el factor determinante que cumplieron estas organizaciones de la sociedad civil en este tipo de cosas. Por otro lado, digamos, por otra vía también, esta cuestión que lo planteaba por ahí recién Victoria, la cuestión de la investigación, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, la sociedad civil, ¿no? Y nosotros como investigadores decimos somos parte de la sociedad civil también y hacemos aportes desde determinados lugares. Y esto que decimos, bueno, el peso que tuvieron todas las, me estoy focalizando también en todo lo que es VIH, ¿no? Porque es como de donde vengo trabajando, pero el peso que tuvieron todas las investigaciones sociales y de otro tipo que se hicieron sobre las personas viviendo con VIH, se ven expresadas en las leyes, se ven expresadas en los programas y se ven expresadas en muchísimos lados. Entonces, hay una participación activa también de la investigación. Y acá este tercer punto que Victoria creo que lo mencionaba más elegantemente, que era cuestión de la necesidad de alianzas entre estos grupos que muchas veces aparecen separados, que en algunas organizaciones aparece esto, pongamos las cosas con su nombre, del extractivismo académico, ¿no? Esta cuestión de que van los investigadores a recoger los datos de diferentes organizaciones de la sociedad civil, todas así con nombres muy rimbombantes, la academia, la sociedad civil, ¿no? Como si no fuéramos personas que estamos un momento en diferentes contextos, y explotar esos datos para escribir su tesis, ¿no? Esa es como la idea del extractivismo, no quiero ser una tesis, como dicen varias de las organizaciones de la sociedad civil. Y es como debilitar un poco la discusión, ¿no? Porque pensar justamente, bueno, todo lo que fue la campaña por el derecho al aborto, ¿no? Y toda la cuestión de los datos que utilizaron de investigaciones, de investigadoras, investigadores que trabajaron en ese tema. Lo mismo también con las cuestiones del VIH.
digamos, todas las investigaciones que hay detrás de eso, y no solamente investigación de que va el académico a escribir su tesis, sino también investigaciones que estuvieron los dos componentes, es decir, las redes de personas viviendo con VIH o las redes de mujeres viviendo con VIH o REHAB o diferentes organizaciones en diferentes momentos trabajaron haciendo investigación en conjunto con los investigadores. Y me parece que eso es importante seguir destacándolo, ¿no? Porque si no entramos en esta cuestión medio de discusión, de rivalidad, ¿no? Bueno, la investigación y la sociedad civil, ¿no? También por ese lado. Otro punto que quería marcar, que aparecía también en las discusiones un poco más temprano, que es la importancia también de esto. Bueno, la sociedad civil en general suena muy fuerte, ¿no? Y cuando nosotros como investigadores nos ponemos a investigar, ahí hay peleas, discusiones, tensiones, que tiene que haberlas, ¿no? Entonces lo importante es la cuestión esta de lo local, ¿sí? De estudiar en las localidades cada una de estas estrategias de alianza, cómo se dan, ¿sí? La cuestión también de la sociedad civil, no solamente en esta cuestión de la demanda, de la exigencia, sino también, como aparecía hoy también en la mesa, la cuestión del seguimiento, monitoreo y vigilancia, ¿no? De cómo se están implementando estas políticas. Y nada, no era muy largo, ¿no? Hay muchos temas que aparecen justamente de este trabajo conjunto entre sociedad civil, lo que llamamos el Estado. Ahí Alicia ponía un concepto interesante, ¿no? Que es esto de la funcionalización, ¿no? Digamos, de los funcionarios que trabajan ahí. Y la cuestión también de el desarrollo de algo que mencionó Graciela hoy más temprano, que es la cuestión de la comunidad, ¿sí? Podemos trabajar con la sociedad civil cuando se establece comunidad, cuando hay grupos comunitarios, ¿no? El caso del VIH es bastante importante en eso porque estuvo basado en alianzas anteriores, ¿no? Por la lucha de los derechos sexuales, de la diversidad sexual y todo eso. Pero había una comunidad que estaba respondiendo como podía al principio de la epidemia, como podía al tema del VIH. Ahí se generaron alianzas y coordinación, y eso fue un movimiento importante que también determinó diferentes otros movimientos. Pero es importante tener en claro esto: la organización de la sociedad civil no aparece de la nada, ¿no? No aparece vamos a buscar una, sino que tiene que existir esta cuestión de las construcciones comunitarias, como para poder a partir de ahí trabajarlas, ¿no? Por último, una cuestión que me parecía importante que señaló Victoria, que es la cuestión de las condiciones materiales de vida, ¿no? Esta cuestión de la política identitaria y digamos, a veces el alejamiento de lo que es las condiciones de vida de cada una de estas personas. Y nuevamente, me parece ahí retomar esta cuestión de la alianza no solamente entre diferentes grupos poblacionales o diferentes problemáticas también, sino entre los diferentes actores. Creo que en este momento de reacción conservadora y de complicación para muchísimos de estos temas, esta alianza es necesaria. Sí, gracias. Gracias. Bueno, les felicito por ahora les toca a los que están sentados del otro lado. Por haber cumplido en términos generales como una especie de camisa de fuerza que es marcada por el reloj, pero que afortunadamente nos quedan unos minutitos como para poder escuchar. Ya vi que ahí alguien levantó la mano. No, yo quería, antes de darle la palabra al público, quería como reaccionar un poco desde mi ángulo de trabajo, que no pasa por nada de lo que hacen ustedes, pero que no me cabe duda que primero que el término sociedad civil es casi como un eufemismo, que tiende a homogeneizar simplemente gente que se une para solicitar o exigir algo y que no pertenece al Estado. Entonces eso lo llamamos sociedad civil, pero por lo que ustedes han dicho es evidente que hay
tensiones, que hay diferencias, que hay diversidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si uno analiza, digamos, las principales leyes basadas un poco en derechos de las personas que han aparecido en los últimos 10, 15 años, han sido todas por el esfuerzo, es decir, no digo pero gracias, o fueron movilizadas por la conjunción de exigencias y de movilizaciones de parte de gente pero que estaba comprometida con la temática que estaban impulsando. Entonces, bueno, hablaron sobre todo de las cuestiones que tienen que ver con las políticas de género y de sexualidad y demás, pero también hay que recordar, por ejemplo, la ley de salud mental, que cumplió como 10 años recién, y que esa, obviamente, no eran los que estaban en los manicomios que se unieron para que existiera, pero las asociaciones profesionales, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, con un montón de diferencias entre ellos, etcétera, pero consiguieron algo que de lo contrario es muy probable que no hubiera ocurrido. Bueno, no voy a mí no me invitaron para hablar, sino para coordinar nomás. Así que coordino ahora las intervenciones. Esa mano fue primero. Dale. Tú. Bueno, no sé si se escucha, pero sí coincido, me encantaría también escucharlo a usted. Bueno, soy Natalia Echegoyenberry y estoy coordinando el grupo de preparación y prevención de pandemias de vacunas para el pueblo. Trabajo con Sofía, entre otras muchas identidades que uno tiene también. Recorrí muchos organismos del Estado en el trabajo, academia, trabajo territorialmente y trabajo en universidades también. Y trabajé muchos años en ONGs y por eso sí quería como un poco invitar, digamos, y problematizar la idea que señaló, no escuché el nombre. María Alicia. Primero, hacer una pregunta, digamos, también en el contexto latinoamericano. Tenemos muchísimos países con gobiernos de derechas que están prohibiendo las ONGs. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría problematizar, digamos, la idea que dijiste de que son funcionales al neoliberalismo y todo lo contrario, digamos, muchas o lo fueron. Pero bueno, por eso es una generalización que me parece que no aporta, porque en ese sentido también pueden estar cooptadas distintas instituciones, tanto del Estado, digamos, la captura corporativa es algo que atraviesa todo y entonces me parece una simplificación que estaría, bueno, quizás esto que decía Álvarez, digamos, fue un estudio concreto en el que analizó algunas ONGs cooptadas, digamos, por parte del Estado. Y sí problematizar también lo que mencionaste de los movimientos sociales, creo que en la historia de Argentina los movimientos sociales tuvieron un rol protagónico, fundamental. Entonces no creo que necesiten de las ONGs para organizarse, creo que también han gestionado muchísimos cambios estructurales en el país y han problematizado las políticas neoliberales como ningunos. En ese sentido también en relación al movimiento feminista, pero sí también me parece que hay que darle el rol también y entender la complejidad de las ONGs, también entender la contribución que han hecho, por ejemplo, en la agenda de memoria, verdad y justicia, en los juicios de lesa humanidad, en los litigios estructurales en las villas, por justicia hídrica, por justicia sanitaria, y claramente con una impronta, o al menos digamos en las ONGs en las que he pasado yo, con una impronta muy, digamos, crítica a las medidas neoliberales, tanto en el sector salud, educación, en discapacidad. Han promovido tratados internacionales, convenciones de los derechos de los niños, la ley de salud mental, y siguen ocupándose de la implementación de la ley de salud mental. En ese sentido me gustaría, digamos, problematizar un poco lo dicho. Bueno, alguien alguna vez dijo que no se puede hablar de sociedad civil sin hablar del Estado. Un Lexter, algo así, un investigador. Entonces va a depender cuál es el rol, cuál es la articulación que se den las organizaciones de la sociedad civil, término acuñado por el Banco Mundial, para diferenciarlo de las organizaciones no gubernamentales que tenían un carácter siempre más confrontativo. Es decir, cuando apareció todo el tema de las dictaduras en América Latina, Naciones Unidas, como había presión de organismos
de derechos humanos o de madres o de lo que sean, en sociedades con dictadura, iban a Naciones Unidas y se creó una división de organizaciones no gubernamentales que tenían que ver con esta cuestión. Ahora, cuando aparece el consenso de Washington y aparece esta idea de que las organizaciones de la sociedad civil casi van a ser el sujeto histórico del cambio, ¿no? Porque así se vendió durante los 90, se entra en, yo creo que ahí hay que diferenciar, por eso digo, depende de cuál es el contexto político-ideológico en el que están los grupos humanos que se organizan en función de un interés común, ¿no es cierto? Y entonces lo que se da en la década de los 90 es una mercantilización de las actividades. Ya no era trabajo voluntario, sino, bueno, sabemos además, organizaciones por ahí muy interesantes en su parlata, pero poco democráticas en sus realidades. Bueno, no me quiero ir por las gramas, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si no hay acción colectiva, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, si no promueven acción colectiva, se quedan en esta cuestión de que ahora hablamos de los beneficiarios, de la población objetivo, ¿no es cierto? Y esto también va a tener que ver con cuáles son las presiones vinculadas con la dinámica de los partidos políticos. Porque ¿qué pasa? Que las organizaciones de la sociedad civil, o buena parte de ellas, parece que no quieren tener nada que ver con los partidos políticos, que en definitiva, nos gusten o no nos gusten, son organizaciones con algún tipo de representatividad, sobre todo, ¿no? Es decir, no solo los partidos políticos, me parece que es importante tenerlos en cuenta, o los sindicatos, en el momento de fijar la incidencia en los congresos para la modificación de las leyes, sino también en función de otras cuestiones. Bueno, pero es un tema calentito, calentito los panes. Bueno, gracias por todo, sobre todo a los expositores, con los comentarios del público y, claro, podríamos quedarnos bastante discutiendo estas cuestiones, pero lamentablemente tendrá que ser para otra vuelta. Les agradezco mucho la presencia y la participación, y sobre todo a ustedes cuatro. Muchas gracias.